Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y hoy veremos un nuevo tema denominado expresiones y propiedades numéricas. Les invito a que se inscriban a mi canal Guadalupe Osorio para que cuenten con actualizaciones de temas sobre matemáticas, física, entre otros. Bueno, pues comencemos. Pues en este caso las propiedades de expresiones numéricas las podemos distinguir en lo siguiente. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es que van a existir ecuaciones o expresiones equivalentes. ¿Qué es una expresión equivalente? Bueno, una expresión equivalente es cuando en ambos extremos tenemos los mismos valores o los mismos resultados. Por ejemplo, una expresión equivalente podríamos decir que tenemos 5 igual a 5. Son equivalentes porque en ambos extremos, tanto derecho como izquierdo, tenemos el mismo valor. O podríamos tener una expresión equivalente a más 2 es igual a 2 más a. En este caso también es una expresión equivalente porque nos da el mismo resultado. Pero por ejemplo, hay veces que en cierto momento necesitamos tener una cuestión de propiedades para que nosotros podamos tener estas expresiones equivalentes. La primera propiedad o teorema que utilizaríamos que sería el teorema de la sustracción. En este caso, por ejemplo, yo puedo escribir una ecuación equivalente diferente a, bueno, no diferente, sino de forma escrita con algunos cambios, pero que me dé el mismo valor. Por ejemplo, yo podría tener 4y menos x y me dice escriba una ecuación que sea equivalente a esta. Entonces dices, bueno, que sea equivalente a esta, pero que represente en cierto momento otra estructura. Bueno, por ejemplo, acá voy a poner 4y más menos x. En este caso es una ecuación equivalente por el hecho de que yo puedo en cierto momento multiplicar más por menos y me va a dar menos, que en este caso es el mismo resultado que yo tengo. Y entonces solamente cambié la forma como le estoy haciendo, la forma como la estoy representando, más no estoy cambiando la cuestión de los valores. Otro ejemplo sería, en este caso tendríamos 3p más 5q es igual a 3p y como tengo este menos, este más, podría poner menos 5q. Ahora, en este caso, lo que estoy haciendo es que este menos por menos nos va a dar directamente un más. Entonces, solamente estoy cambiando la forma de representación, pero siguen siendo equivalentes las dos ecuaciones, tanto de la izquierda como de la derecha. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, utiliza el teorema de la sustracción
utiliza el teorema de la sustracción para escribir expresiones equivalentes. Expresiones equivalentes. Entonces, en este caso, vamos a escribir una expresión equivalente a lo que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, nos dan 5x menos 3y. Entonces, como habíamos visto, nos están diciendo ecuaciones diferentes para escribir expresiones equivalentes, ¿sí? Entonces yo puedo decir, pues ¿sabes qué? Puedo poner 5x más menos 3y. ¿Por qué? Porque acá sería más por menos nos da menos, que es el resultado de la ecuación como la teníamos escrita. Entonces, para que tengamos una referencia, cuando tengamos más por menos, nos va a dar menos. Menos por más, nos va a dar menos. Más por más, nos va a dar más. Menos por menos, nos va a dar más. Entonces hay que recordar en este caso la ley de los signos, ¿sí? Esta es una cuestión de ley de los signos para poder trabajar estas ecuaciones. Vamos a dejarlo un rato esta ley de los signos y vamos a seguir haciendo otra expresión. Ahora nos dan en este caso 17m menos 45. Entonces en este caso pude haberla escrito de la siguiente forma. Vamos a poner 17m menos por más, bueno, más por menos, vamos a ponerlo así, más por menos 45, no me salió bien eso, por menos 45. Y entonces quedaría más por más nos da menos. Entonces no estamos cambiando nada. Acá tenemos menos y la multiplicación de este por este nos va a dar menos, que es lo que nosotros estamos buscando. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a tener en este caso menos 6p más 5t. Entonces en este caso vamos a escribir menos 6 es igual a menos 6p menos por menos 5t. Entonces menos por menos ya vimos que nos da más. Entonces menos por menos nos da más y aquí en la primera ecuación tenemos más y la multiplicación de menos por menos nos da más. Entonces no estamos haciendo cambio de nada. Esa es una de las propiedades que nosotros tenemos. Ahora, vamos a ver en este caso que cuando nosotros estamos utilizando la cuestión de valores y los vamos a sustituir en una expresión, tenemos que ver que ese número sea un reemplazo aceptable en la cuestión de las expresiones. Entonces, los valores que nosotros proporcionemos deben ser unas sustituciones de valores aceptables. Entonces aquí lo que vamos a tener es un término que se denomina reemplazo aceptable. Y la cuestión de los reemplazos aceptables, en este caso, es porque directamente va a estar dentro de un parámetro los valores que nosotros vayamos a dar. Por ejemplo, si yo tengo 5x, aquí en este caso
pues no hay ningún problema porque el reemplazo aceptable puede ser de x, puede ser tanto infinito positivo como infinito negativo, ¿sí? Entonces en este caso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la x, le digo x igual a menos 5 y multiplico 5 por 5, pues nos va a dar en este caso 25 el valor. Si yo reemplazo ahora la x por el número 30, por el número 30, entonces, si yo reemplazo ese número por el número 30, entonces tendría, por ejemplo, en este caso, 150. Aquí es negativo, perdón. En el de arriba es negativo. Pero entonces no hay ningún problema cuando nosotros lo estamos trabajando. Pero ¿qué pasaría en este caso si yo tuviera una ecuación 4 más x, 4 más x sobre x más 1? Tendríamos que ver que en cierto momento el reemplazo aceptable para esta ecuación, ¿sí? Pueden ser todos los números, en este caso, todos los números positivos, de infinito positivo para x, pero en cierto momento de los números aceptables negativos para x serían de menos 2, ¿sí? De menos 2 a menos infinito positivo. Y dices, ¿por qué? Porque si en este caso nosotros reemplazáramos el valor, digamos, en este caso tendríamos 4 más x sobre x más 1 y lo reemplazaría por menos 1, quedaría 4 más menos 1 sobre menos 1 más 1. Entonces en este caso tendría, por ejemplo, el valor de 3 sobre 0. Y entonces en este caso 3 sobre 0 no existe, nos da error. Entonces, en este caso no se puede resolver esta operación. Entonces, aquí el reemplazo aceptable solamente es de infinito positivo y de menos 2 hacia infinito negativo. El menos 1 no puede ser tomado porque nos da 0 la división. Entonces no existe. Ese es otra de los temas que viene en este caso. También empezamos a ver que también las propiedades y las expresiones aritméticas pues van a tener propiedades. Y la primera propiedad que vamos a ver es la propiedad conmutativa. Esa es la primera propiedad a la cual nosotros vamos a hacer referencia. Entonces, la primera, en este caso, nosotros vamos a tener de la primera propiedad, que es la conmutativa, vamos a tener que solamente dos operaciones pueden ser utilizadas con propiedad conmutativa y esas operaciones vienen siendo la adición y la multiplicación. La división no se puede utilizar con la propiedad conmutativa ni la sustracción, no hay propiedad conmutativa en este caso. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, para la cuestión de la adición, nos dice que, por ejemplo, si yo tengo A más B, va a ser igual a B más A. No va a cambiar la cuestión del valor.
Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos tener 5 más 4 es igual a hablar que tendríamos 4 más 5. ¿Por qué? Porque ambos resultados nos dan 9. Después, en este caso, ahora vamos a tener otro valor para la cuestión de la multiplicación. En la multiplicación nos dice que también si tenemos A por B es igual a B por A, entonces en este caso nosotros tendríamos el valor de, digamos, 4 por 5 y es igual a 5 por 4, que los dos nos da igual a 20. O sea que en este caso no importa cómo tengamos ordenados los valores, siempre y cuando nos dé la cuestión del mismo valor. Y solamente con las dos operaciones, adición y multiplicación, se puede llevar a cabo. Esa sería la primera propiedad. Después viene la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, que sería el número 2. En este caso, esta propiedad asociativa también solamente se puede llevar con lo que es la adición y la multiplicación, de igual forma que la conmutativa. En este caso, por ejemplo, ahora tendríamos, por ejemplo, que si tenemos A más B más C, yo puedo unirlos, en este caso asociarlos con paréntesis y nos va a dar el mismo resultado de decir que tengamos entre paréntesis A más B, se cierra paréntesis, más C, tendríamos el mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. 5 más 4 más 3 es igual a 5 más 4 más 3. Nada más que en este caso la asociación varía. Acuérdense que cuando nosotros tenemos cuestiones de paréntesis, nosotros vamos a tener que realizar los paréntesis más internos. Entonces, en este caso, tenemos que realizar lo que está dentro de paréntesis primero y luego lo que está afuera. Entonces, en la primera ecuación tendríamos 4 más 3, que en este caso nos daría 7, y después le tendríamos que sumar 5. En la segunda ecuación tendríamos que sumar 5 más 4, que nos daría 9, y luego le tendríamos que sumar 3. Entonces, en este caso, si sumamos 5 más 7, pues nos da 12. Y si sumamos 9 más 3, también nos da 12. Entonces, en este caso, estamos comprobando la propiedad asociativa. Y acuérdense que la propiedad asociativa también es de la adición y la multiplicación. ¿Sí? O sea que en este caso nosotros tenemos propiedad conmutativa y asociativa por las operaciones que tenemos aquí, que es la multiplicación y la adición. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos cómo lo utilizamos de acuerdo a una ecuación algebraica. Por ejemplo, en este caso nos diría la frase: utiliza la propiedad conmutativa
de la adición para escribir expresiones equivalentes para las siguientes ecuaciones. Y entonces en este caso tendríamos la primera ecuación sería 3x más 4y. Después tendríamos 17x menos, perdón, más 5y. Y por último tendríamos 3 y aquí tendríamos 26j más 4m. Entonces su resultado sería el siguiente. Como nos están diciendo que sería la propiedad conmutativa, entonces cambiamos la cuestión del orden y tendríamos 4y más 3x. Y esto sería una ecuación equivalente a la primera. Después, en el segundo caso, tendríamos 17x más 5y. Volvemos a hacer lo mismo, cambiamos el orden y quedaría 5y más 17x. Por último, tendríamos 26 igual a 26j más 4m. Tendríamos 4m más 26j. Y acabamos de escribir en las tres ecuaciones equivalentes a la anterior. Muy bien. Ahora, en este caso, para terminar en este bloque, vamos a ver lo que es la propiedad de identidad. O sea, hemos visto propiedades conmutativas, propiedades asociativas y por último la propiedad identidad. Cuando nos dicen que hay una cuestión de propiedad identidad, quiere decir que en este caso nos va a dar, cuando sumemos o multipliquemos algún valor, nos va a dar el mismo valor por este elemento. Por ejemplo, vamos a tener un elemento identidad. Entonces, el elemento identidad, si yo lo multiplico por algún número, por ejemplo, multiplico el elemento de identidad por 2, ¿sí? Me tiene que dar 2. Si yo utilizo el elemento identidad y lo sumo por 3, me tiene que dar 3. Entonces, aquí en este caso vamos a tener dos elementos. Un elemento identidad para la multiplicación un elemento identidad para la multiplicación y un elemento identidad para la suma. Entonces, estos elementos. Entonces,
Si lo vemos así, podríamos decir, ¿qué número multiplicado por él? Por ejemplo, si multiplicamos 5, ¿qué número tendríamos que multiplicarlo? Ese 5 para que me volviera a dar 5. En este caso, pues el único elemento que puede dar 5 al multiplicar 5 por este elemento, pues se viene siendo el 1. Entonces, el elemento de identidad para la multiplicación viene siendo 1. Y en el elemento identidad para la suma quiere decir que si tengo 5, lo tengo que sumar por el elemento identidad para que me dé 5, pues obvio que el único número en este caso pues sería 0. Entonces tendríamos 0 para el elemento identidad de la suma. Veamos. Por ejemplo, aquí habíamos utilizado el 3. Entonces, elemento identidad suma es 0 más 3 es igual a 3. Después, 0 más 5 es igual a 5. Y así podríamos seguir consecutivamente. Ahora, el elemento identidad multiplicación es 1. Entonces, si multiplicamos 1 por 3, nos va a dar 3. 1 por 5 nos va a dar 5. Y entonces, en este caso, tenemos esos elementos que vamos a denominar elemento identidad para la multiplicación, elemento identidad para la suma. Bueno, yo creo que en este caso vamos a hacer un último ejercicio para que terminemos este bloque. Muy bien. Aquí en este caso nos van a dar ahora una expresión algebraica En este caso nos dan la expresión algebraica x sobre 3x. Y nos dice que en este caso utilicemos el elemento identidad de la multiplicación para escribir una ecuación equivalente. Muy bien, acá está un poco difícil porque nos dan una expresión x sobre 3x. Entonces, en este caso, como nos dan una ecuación, digamos, fraccionaria, nosotros vamos a tener que escribir nuestros términos también, nuestro elemento identidad de la multiplicación como fracción. Entonces, en este caso, un 1 como fracción lo podríamos poner con cualquier número que sería, por ejemplo, 12 sobre 12 es 1. O también podríamos escribir 1 es igual a 8 sobre 8, que es igual a 1. O podríamos escribir 1 es igual a 3 sobre 3. Entonces, podría ocupar cualquiera de estos números, 12 sobre 12, 8 sobre 8, 3 sobre 3, y lo podríamos en este caso expresar en nuestra ecuación.
vamos a utilizar el más pequeño para que no tengamos que hacer tantas operaciones. Entonces, me dice que escriba una ecuación equivalente. Bueno, tomo mi ecuación, que es x sobre 3x, y la empiezo a multiplicar, en este caso, por 3 sobre 3. Entonces, 3 por x nos da 3x. 3 por 3 nos da 9x. ¿Sí? Claro, en este caso tendríamos una ecuación que deberíamos simplificar, pero al simplificarla, pues obvio que nos vuelve a quedar, en este caso, la misma ecuación. Pero como nos dice que lo podemos hacer por otra ecuación, que no es necesario que nosotros simplifiquemos, pero que sea la misma. Vamos a ver ahora con 8 tercios. Ocupamos nuestra ecuación, x sobre 3x, y lo multiplicamos por 8 sobre 8. Y entonces tendríamos 8 por x, 8x, sobre 8 por 3, 24 x. Entonces, estas serían ecuaciones equivalentes de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, si nosotros vemos todas las ecuaciones equivalentes de x sobre 3, x sobre 3x son directamente el mismo número, pero reemplazando en este caso la cuestión de las cantidades, ya sea en una cuestión equivalente. ¿Por qué? Porque eso lo estamos multiplicando por 1 en este caso. Entonces, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Muy bien, hasta acá dejamos este bloque para poder continuar con lo que son las propiedades distributivas y otras propiedades que más adelante iremos viendo. Bueno, no me voy sin antes pedirles que se suscriban al canal para que contengan más y nuevas actualizaciones sobre temas de álgebra, bueno, lo que es matemáticas, física y entre otros. Muchas gracias. Buenas noches.